Como decía, haremos una entrevista en castellano por nuestra invitada. Es Susana Rivera, impulsora del movimiento Si Nosotros No Late, para reivindicar diversas cosas, entre otras que ahora nos irá explicando, el grado superior para los técnicos de enfermería y muchas más cosas que ahora nos irá explicando. Bienvenida o gracias por concedernos esta entrevista. Muchas gracias a vosotros. Y darás una charla, una conferencia, en este caso en Son Espaces, aquí en Palma, Mallorca, como un poco para explicar, supongo, también vuestro trabajo desde esta plataforma, que me explicabas ahora fuera del micro, que reivindicáis bastantes cosas, entre ellos, por ejemplo, la cuestión de considerar el técnico o que seáis considerados como técnicos superiores, los técnicos, quiero decirlo bien, los técnicos de enfermería, una charla, una conferencia, en este caso en Son Espaces, aquí en Palma, Mallorca, como un poco para explicar, supongo, también vuestro trabajo desde esta plataforma, que me explicabas ahora fuera del micro, que reivindicáis bastantes cosas, entre ellos, por ejemplo, la cuestión de considerar el técnico o que seáis considerados como técnicos superiores, los técnicos, quiero decirlo bien, los técnicos de enfermería. Si nos puedes explicar un poco en ese sentido este apartado y luego vamos pasando al resto. Vale, de acuerdo. Vamos a ver. Nosotros abogamos por el técnico superior para los técnicos de enfermería por el exceso de competencias que ya realizan a día de hoy en todos los centros sanitarios donde trabajan, y no solo centros sanitarios, centros de atención a mayores, centros de discapacitados, porque este colectivo es el colectivo más amplio de la sanidad pública y privada, porque en sanidad pública, por ejemplo, la enfermera tiene más ratio que nosotros. Sin embargo, la sobrecarga de trabajo la lleva nuestro colectivo encima, porque somos los que estamos más pegados al paciente. Esto es una cosa que el usuario y la administración está un poco engañada en este aspecto, porque ellos tienen la idea de que los cuidados los aplica la enfermera y el enfermero, y eso no es cierto. El trabajo se hace en equipo. Las enfermeras y enfermeros hacen unas funciones y nosotros hacemos otras. ¿Qué pasa? Que nosotros somos los que estamos más pegados al paciente. Somos los ojos y las manos de las enfermeras, los enfermeros y los médicos, porque somos los que estamos siempre en contacto con el paciente. Entonces, lo que estamos pidiendo a la administración pública ya desde el año 1990 es que se nos reclasifique al grado que nos corresponde. O sea, nosotros tenemos que tener una formación de grado superior, porque nuestro nivel de competencias a día de hoy, ya desde el año 90, o sea, hace 30 años, es de grado superior, porque hacemos una serie de competencias que las hacemos de forma autónoma, es decir, a nosotros nos dicen que es que nos lo delegan el trabajo. Eso es mentira. A mí no me delega nadie nada, porque yo trabajo de forma autónoma. Yo todos los cuidados que le hago al paciente, no viene nadie conmigo a hacerlos, ni viene nadie a supervisarme el trabajo. Eso quiere decir que trabajo de forma autónoma. Por otro lado, mi currículum formativo y mi titulación de formación profesional me da el derecho a tener una autonomía científico-técnica, que la administración no me lo permite, porque me dice que es que los trabajos que yo realizo no los realizo yo, los realiza la enfermera. A ver, yo creo que es bastante incongruente lo que está haciendo tanto la administración como las organizaciones que representan a la enfermera y al enfermero, porque están engañando a todos los usuarios de la sanidad y a las administraciones también, porque no son ellos los que hacen ese trabajo, lo hacemos nosotros. Nosotros lo dejamos reflejado, pero siempre tenemos por encima a la enfermera, cosa que no entendemos porque somos nosotros los que hacemos ese trabajo. Después de llevar 30 años peleándonos con la administración pública para que estas cosas cambien, se inicia esta plataforma hace 4 años, se habla con los grupos parlamentarios, en autonomía, en las comunidades autónomas y también en el gobierno estatal, se habla con todos los grupos parlamentarios del Congreso.
Y todos nos dan la razón, pero nadie hace nada para que esto cambie. Entonces, esta plataforma inicia una serie de iniciativas, movimientos, movilizaciones en la calle, jornadas informativas para todo el colectivo que no sabe realmente en la situación en la que está, porque es que el problema es que hay mucho engaño por parte de la administración. Entonces, hay muchas compañeras nuestras que no saben en la situación en la que se encuentran, que estamos en el limbo de la sanidad. Porque parece ser que nosotros no tenemos funciones, pero hacemos funciones de todos los colectivos, lo que nos hace entrar en conflicto con todos los colectivos. Por ejemplo, nosotros hacemos funciones que no son nuestras, que son del personal de limpieza. Hacemos funciones que son de los celadores, que las tienen por currículum formativo, además. O sea, los celadores que no tienen un ciclo, no necesitan estudios, pero tienen unas funciones del año 71. En esas funciones, hay muchas funciones que las realizamos nosotros. Por ejemplo, el aseo caballeros. El aseo a los hombres lo tienen que hacer los celadores, porque lo tienen en sus funciones, pero lo hacemos nosotras, porque es mucho mejor que lo hagamos nosotros para que la dirección de enfermería no entre en conflicto con el jefe de celadores. Esto es así, por desgracia, en todos los hospitales. Pero no es eso, es el personal de limpieza, el celador, la enfermera. Solo nos hacen falta que nos vengan los médicos a decir que tengamos que hacer también su trabajo. Y seremos tan tontas que también lo haremos. Entonces, la asamblea que se va a realizar mañana en el Son Espaces un poco es para eso, para explicarle a todo el colectivo en la situación en la que estamos y por qué estamos en esta situación y cuál es la forma de cambiar esta situación. Un poco vamos a hacer una asamblea informativa para que todo el mundo sepa en la situación en la que se encuentra. Y que si se encuentra en esa situación es por la actitud que tiene, nada más. Me explicabas antes y ahora has también dicho un poco, has anotado Manco el año del 71, si no he escuchado mal, que es eso, que funcionáis directamente con funciones. Para eso, para explicarle a todo el colectivo en la situación en la que estamos y por qué estamos en esta situación y cuál es la forma de cambiar esta situación. Un poco vamos a hacer una asamblea informativa para que todo el mundo sepa en la situación en la que se encuentra y que si se encuentra en esa situación es por la actitud que tiene, nada más. Me explicabas antes y ahora has también dicho un poco, has anotado Manco el año del 71, si no he escuchado mal, que es eso, que funcionáis directamente con funciones, perdón si digo algo un poco incorrecto, con funciones del 71, cosa que no se ha actualizado vuestras funciones o algo así. Vamos a ver, las funciones del 71 son las de los celadores, las nuestras datan del año 73. Además, esas funciones no son unas funciones delimitadas por el Ministerio de Sanidad, que en aquella época no existía, sino que están delimitadas por el Ministerio de Trabajo. Es una orden ministerial del Ministerio de Trabajo del año 73 que delimita las funciones del personal sanitario no facultativo, es decir, de las enfermeras y de las técnicos de enfermería, que en aquella época eran auxiliares de enfermería porque no tenían estudios, no necesitaban tener estudios para trabajar como auxiliares de enfermería. Después llega el año 87 y se crea el primer currículum formativo de técnicos de enfermería. Pero se sigue llamando a la figura auxiliar de enfermería, y esto es todo una equivocación y un engaño, porque los cuidados nunca son auxiliares, siempre son básicos de enfermería. O sea, el cuidado auxiliar no existe. Entonces, ese currículum ya está mal planteado. El profesional que ejecuta esos cuidados no es auxiliar, es personal técnico, porque lo que es la palabra técnico te la da o te la delimita tu titulación, que es de técnico. O sea, todos los profesionales que estudian formación profesional de grado medio son técnicos y los de grado superior son técnicos superiores. O sea, esto es una cosa. Entonces, lo que no se entiende es si los técnicos de farmacia
no llevan la palabra auxiliar, los técnicos de emergencias sanitarias tampoco llevan la palabra auxiliar, ni los técnicos sociosanitarios, porque a nosotros nos dejan el santo colgado del auxiliar cuando no hacemos cuidados auxiliares, que hacemos cuidados básicos. Los cuidados auxiliares no existen en ningún sitio del mundo. O sea, en la única bibliografía que permanecen los cuidados auxiliares es en la española, muy con el beneplácito siempre del Consejo de Enfermería, del Colegio de Enfermería y del SATSE, que son las organizaciones que frenan nuestro avance profesional y que presionan a los ministerios para que no se reconozca nuestro trabajo. Claro, es mucho mejor que se les reconozca a ellos sin que lo hagan, pero es que eso es, primero, es una situación que está fuera del marco legal, porque nosotros estamos haciendo unas funciones que cobra otro profesional, que se le reconocen a otro profesional. Pero claro, resulta que cuando hay un problema, el culpable es el técnico, porque al enfermero no lo culpan. Entonces, esta situación la tienen que solucionar. Y la tienen que solucionar de forma breve, porque si no, pues tenemos que hacer una huelga a nivel nacional. Desde luego, así no vamos a continuar. Los ministerios lo saben, los ministros también, porque yo me he reunido con el ministro Salvador Illa, hemos estado reunidos con Carolina Darías, hemos estado reunidas con la anterior ministra María Luisa Carcedo. O sea, nosotros queremos ya soluciones, ya no queremos reuniones, queremos soluciones. Entonces, el señor Illa, en el mes de octubre, nos plantea una solución, que es constituir unos grupos de trabajo en el Ministerio de Sanidad, junto con las comunidades autónomas, para actualizar las funciones del técnico de enfermería. Y la verdad es que se comprometió y cumplió la promesa. Se han organizado 3 grupos de trabajo. Un grupo de trabajo en el que trabaja el Ministerio de Sanidad junto con las comunidades autónomas, un grupo técnico en el que estamos incluidos profesionales, en ese grupo voy yo incluida, por ejemplo, y 3 profesionales más, que somos los que vamos a aportar la documentación necesaria, explicándole al Ministerio cuáles son las funciones que ya realizamos, que aunque figuran que la realiza una enfermera o un enfermero, a día de hoy tenemos pruebas para aportar de que somos nosotras las que la realizamos, no las enfermeras y los enfermeros. Entonces, yo creo que aquí se trata de que cada uno sea reconocido por lo que es, ¿vale? Independientemente si ellos tienen unos estudios de grado, nosotros tenemos unos estudios de técnico. Entonces, lo que no vamos a seguir consintiendo es que se nos siga maltratando y llamándonos auxiliares, haciendo abuso de poder con nuestra categoría en todos los sentidos, porque es que esto es maltrato al personal sanitario y no lo vamos a seguir consintiendo. Entonces, bueno, estamos haciendo nuestras iniciativas, que una de ellas es trabajar con el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación para que esto se resuelva. Una vez que las funciones estén delimitadas, van a ser negociadas en un tercer grupo social que nombró el Ministerio también, y en ese grupo van a estar los sindicatos, los que están en el ámbito estatal, que son Comisiones Obreras, UGT, el CSIP, el APS, la CIGA y el SATSE y el Colegio Médico. ¿Qué pasa ahí? Ahí, al llegar en el punto de la negociación, el punto a favor que tenemos los técnicos de enfermería en este momento es que los 3 sindicatos mayoritarios con mayor votos en mesa están a favor y que van a apoyar esta iniciativa. Entonces, nos queda que el SATSE, del sindicato médico no sabemos cómo respiran, pero sabemos que el SATSE va a votar que no. Pero también sabemos que aunque vote que no el SATSE, no le van a llegar los votos, porque los demás sindicatos tienen más votos que ellos. Entonces, por esa parte, estamos satisfechos, digamos, porque creemos que ahora va a ser el momento de solucionar este problema, que lleva enquistado 30 años. En todo caso, como dices, entiendo que, por tanto, o se puede decir que veis una luz, por decirlo de alguna manera, dicho un poco de aquella manera, si me permite. Sí, vemos una luz, efectivamente, porque la verdad es que hasta ahora el Ministerio de Sanidad siempre se había opuesto
a que se nos reconociese nuestra categoría profesional. Después de investigar y de hacernos con documentación, sabemos que estas oposiciones venían dadas por las organizaciones que representan a la enfermería. De hecho, a la enfermera, mejor dicho, porque enfermería somos los técnicos también. Entonces, a los que representan, digamos, al grado de enfermera, que son ellos los que siempre se han opuesto a nuestra subida al grado superior. De hecho, en el año 2005, el Instituto Nacional de las Cualificaciones Profesionales, el INCUAL, saca un Real Decreto en el que a nosotros se nos da el nivel 3 de competencias, o sea, se nos reconoce la subida al grado superior. Pero estos señores se oponen y ponen contenciosos administrativos a lo largo de toda la península para que esto no se logre. Esos contenciosos administrativos los pierden todos y son condenados a pagar las costas judiciales de todos los contenciosos, porque el señor juez les dice, dictamina, que el Real Decreto está hecho por el INCUAL, que es una organización estatal, nacional, y que ellos no ven que haya intrusismo, porque todo lo que dice el INCUAL está recogido en nuestro currículum formativo del 95. Entonces no ha lugar lo que dicen ellos. Por eso yo creo que ahora va a ser el momento de que sí se nos reclasifique al grado superior. También por todo lo que has ido diciendo y me decías también antes, y por lo que se puede intuir, obviamente también depende del ministerio, como has ido nombrando y nos has ido explicando, en el sentido que también te pedía antes, de que las comunidades autónomas pueden tener algunas transferencias en sentido de salud, por decirlo también, permíteme que lo diga así a lo rápido, pero en este caso todo esto depende del ministerio. Esto depende del ámbito estatal, no solo del ministerio, porque en el ámbito estatal, aparte de estar el Ministerio de Sanidad, el de Educación, el de Función Pública, están técnicos del Gobierno, están los técnicos de Hacienda, está la Federación de Empresarios, o sea, están federaciones de empresarios y está la Federación de Municipios. Entonces, claro, ahí hay muchas organizaciones y ahí es donde siempre pasa lo mismo, siempre tumban porque no hay dinero. Entonces, ahora no se nos puede decir que no hay dinero. Además, la administración pública tiene con nosotros una deuda desde hace 15 años. Los técnicos de grado medio deberíamos estar clasificados en el grupo C1 y los técnicos de grado superior en el grupo B, que es lo que pone la ley, lo que marca la ley. Sin embargo, la ley erra porque no hay grupo B, no existe el grupo B. O sea, reformaron el EBEP, hicieron los grupos de clasificación profesional, pero claro, se olvidaron de poner el grupo B, que es para los técnicos superiores. Entonces, ¿qué pasa? Pues que nosotros, a consecuencia de esa irregularidad que comete la administración pública, pues estamos cobrando 340 euros menos todos los meses, o sea, casi 7.000 euros menos todos los años. Los técnicos superiores también, porque los técnicos superiores tendrían que estar cobrando pues unos 500 euros más y no los están cobrando. Entonces, creo que esto es estar riéndose de todos los profesionales de la formación profesional. En toda Europa estamos considerados como profesionales técnicos. En España no. En España nos tienen como mano de obra barata. O sea, quieren profesionales de FP para pagarles 4 duros. A eso sí, que estén bien formados, y que tengan unos conocimientos para poder desarrollar su función. Si no, no interesa. Entonces, que todo en el saco no coge. O sea, ustedes quieren tener personal bien formado, con un buen currículum formativo, pero eso sí, pagarles como si no tuvieran formación. Es que eso no puede ser, porque nosotros ahora tenemos, por ejemplo, un celador que no tiene formación ninguna de ningún tipo, tiene un sueldo base que es inferior en 30 euros al mío. Cuando yo resulta que tengo que estudiar 2 años, hacer durante un año prácticas en un hospital, tener unos conocimientos sanitarios que ellos no tienen que tener. Y sin embargo yo cobro 30 euros menos que ellos. A mí que esto me lo explique alguien, porque si no yo me voy a pasar a ser celadora, porque voy a tener la mitad de responsabilidad y voy a cobrar lo mismo. Entonces realmente aquí el chollo es ser celador.
y no ser técnico de enfermería, porque el técnico de enfermería tiene que estudiar, tiene muchísima responsabilidad, los celadores, porque se ve en muchísimos sitios el celador siempre sentado y el técnico de enfermería corriendo de un lado para otro. Es que hasta ya hay chistes y hay caricaturas sobre esto, es que esto no puede seguir así. Y es que el colectivo se tiene que despertar y salir a la calle ya de una vez a decir que queremos lo que es nuestro, o sea, lo que se nos debe desde hace 15 años, más lo que nos corresponde desde hace 30. Es que yo creo que es muy fácil de entender, solo hay que tener voluntad para hacer las cosas. Ahora es lo único que falta, voluntad desde la administración. Porque el resto está todo ya sobre ruedas, o sea, somos personal formado, hemos dado el callo durante la pandemia. En los centros de mayores, si no llega a ser por nuestras compañeras, hubiera sido un genocidio, porque se hubieran muerto muchísimos más residentes de los que se murieron. O sea, que creo que hemos demostrado suficientemente que nos merecemos ese grado superior desde hace muchos años, porque las plantas son gestionadas. El técnico de enfermería hace muchísima gestión en la planta, forma a sus alumnos, hace docencia, tiene funciones asistenciales, tiene funciones de investigación porque participa en todos los protocolos cuando se hacen los protocolos en las unidades. Entonces, a ver, estamos y no estamos, somos y no somos, que nos den una identidad, queremos nuestra identidad, pero la queremos ya, no vamos a esperar otros 30 años, tendremos que paralizar los hospitales, porque lo que está claro es que el día que hagamos huelga se va a notar. Pero no huelga de servicios mínimos, no, huelga de brazos caídos, no vamos a trabajar ese día. O sea, da igual que delimiten unos servicios mínimos, el trabajo lo va a tener que hacer el personal que cobra por hacerlo, que es la enfermera. Entonces nosotros nos dedicaremos a mirar cómo trabaja la enfermera, porque realmente, como son ellas las que dicen que trabajan, pues que lo hagan. No sé ahora si iré bien un poco en la conclusión que saco, es hasta ahora no sé cómo decirlo, sacado a la luz, no sería la palabra tampoco, toda esta reivindicación, parecía como que no se había oído, a manco por mi parte, que no pertenezco al sector, digámosle así, al menos no sabía mucho de estas demandas que llamamos. No sé si hasta ahora estaban y tal vez la gente que no está a primera línea, por decirlo de alguna manera, en esta lucha, por decirlo así, no sabía muy bien que tenía todas esas cosas, que tenía que luchar por estas cosas, o por qué, básicamente. Claro, es que vamos a ver, muchos profesionales de nuestro colectivo, claro, es que tú cuando empiezas a trabajar te engañan, porque yo también fui nueva, yo ahora llevo 25 años trabajando, pero yo cuando empecé a trabajar, claro, es que te consideran como, vamos, la que está ahí para ayudar, no sabes, que no tiene que saber hacer nada, ni porque ya lo hacen todos los demás, pero luego resulta que te encuentras con que tú tienes que constatar a los pacientes, tú les das la alimentación, tú les haces la higiene, tú les hidratas la piel, tú los movilizas, tú los levantas, tú los acuestas, tú te encargas de vigilar vigilar el estado neurológico del paciente, porque la enfermera no lo vigila, eres tú la que lo vigila. Entonces después resulta que yo no puedo justificar, o sea, no puedo escribir lo que hago en mi trabajo, porque es que lo tiene que hacer la enfermera, que me tiene que venir a preguntar a mí si fulanito de tal tiene una úlcera. Es que esto es vergonzoso. Esto no se puede seguir consintiendo desde nuestro colectivo. O sea, nosotros somos los que tenemos que decir, hasta aquí llegamos, queremos nuestras funciones escritas, las que ya hacemos, porque si no las vamos a dejar de hacer. Entonces, aquí no se puede tener todo. Entonces, si quieren profesional cualificado, como estamos teniendo ahora en la sanidad, técnicos de enfermería cualificados, que es lo que somos, que estamos titulados y tenemos una cualificación profesional, queremos que se nos reconozca. Porque si no, tendremos que dejar de hacer este trabajo, porque así se darán cuenta de lo importantes que somos. Porque lo que está claro es que sin el profesional técnico la sanidad no funciona, pero ya no solo estamos hablando de técnicos de enfermería, estamos hablando de todos los técnicos superiores sanitarios, de anatomía patológica, de laboratorio, de rayos, saber qué hace un médico sin un técnico de rayos, por ejemplo, cómo va a diagnosticar, o uno de laboratorio. ¿Cómo van a diagnosticar las cintas de los tumores si no tienen un técnico de anatomía patológica? Pues
Y como eso el resto. ¿Cómo van a atender a todos los pacientes en hospitalización, en domicilios, en centros de mayores, si no hay técnicos de enfermería? La prueba está en una cosa. En el sector privado hay, a día de hoy, 70.000 técnicos de enfermería y solo hay 7.000 enfermeras. Las enfermeras no quieren trabajar en geriatría. De hecho, trabajan en los servicios públicos geriátricos y están contratadas a 2 horas. Entonces están 2 horas en un centro, 2 horas en otro. Entonces, a mí, que me explique alguien, si alguien se cree que la enfermera hace el trabajo de enfermería de ese centro, porque eso no se lo cree nadie, porque el que hace ese trabajo es el técnico de enfermería, que es el que está a pie de cama las 24 horas del día. La enfermera llega por la mañana, ajusta los tratamientos y se va. Y el técnico de enfermería hace todo, pone insulinas, pone tratamientos, higieniza la piel, hidrata, alimenta, hace todo, porque es que no hay enfermeras en esos centros. Entonces, ¿a quién quiere engañar el Consejo de Enfermería? Diciendo que es que las enfermeras hacen, las enfermeras están, pero si las enfermeras no existen en la geriatría prácticamente, que son casi inexistentes. La prueba está en que hay 70.000 técnicos de enfermería y 7.000 enfermeras. Entonces yo creo que el gobierno tiene que hacer algo y lo tiene que hacer ya, porque si no se les van a echar encima a todos los técnicos de enfermería. Y somos más de 300.000 en todo el país. Somos más técnicos de enfermería que enfermeras. Otro engaño más. El primer colectivo de la sanidad pública. Mentira. El primer colectivo de la sanidad pública son los técnicos de enfermería junto con todos los técnicos superiores, porque son muchos más que enfermeras. Entonces, partiendo ya de esa base, dejemos ya de engañar a los usuarios y dejemos de engañar también a la administración, porque a la administración también la engañan. Entonces, ahora estamos en un grupo técnico donde se va a plasmar lo que realmente hacemos, y hacemos mucho más de lo que dicen que hacemos. Y entonces, ahora se verá en un documento que va a ser a nivel nacional, se va a elaborar desde todas las comunidades autónomas, se está elaborando, y ahí es donde se va a decir al Ministerio de Sanidad y al Ministerio de Educación qué es lo que pasa realmente, quién es el que trabaja realmente, quién es el que patea los pasillos del hospital y quién es el que está pegado a pie de cama. Y de verdad que la enfermera no es, o sea, la enfermera también trabaja, pero la que está a pie de cama es la técnico, que es los ojos y las manos de la enfermera y del médico. Y creo que esos profesionales merecen su reconocimiento. Has hablado de números y también me venía a la cabeza de, ¿realmente creéis o crees que son o que sois suficiente número, así un poco dicho también a lo rápido, o realmente, aparte de todo lo que nos has explicado que debería cambiar y a ver si cambia, si necesitáis también más personal aún así, a pesar de todas las reivindicaciones que ya me has contado que ya hay mucho? Claro, es que nosotros el problema que tenemos, como todo esto es un engaño, lo diré, y no me voy a cansar de decir que esto es un engaño porque es lo que es. Porque que una enfermera tenga menos ratio de pacientes que nosotros, cuando nosotros hacemos el doble de trabajo que ellas, es bastante indignante. Porque en una planta de hospitalización, un técnico de enfermería se tiene que hacer cargo de 14 pacientes, mientras una enfermera se hace cargo de 8. Creo que no hay derecho. En un servicio de críticos, una técnico de enfermería se hace cargo hasta de 5 pacientes críticos y una enfermera de 2. Entonces, creo que las cosas tienen que cambiar y tienen que dejar de engañar ya a todo el mundo. Porque realmente las que estamos de un lado para otro sin sentarnos en todo el turno somos nosotros, mientras vemos a las enfermeras sentadas, escribiendo lo que nosotros hacemos. De verdad, esto es abuso de poder. Y esto se puede demandar también, porque ya hemos tomado la medida de que si esto no se resuelve en un plazo no muy largo, se empezarán a poner demandas, porque esto es inviable. Lo que está pasando con nuestro colectivo es inviable, no se puede consentir. Y permíteme también, obviamente, no puedo dejar de hablar también cómo habéis vivido, o al menos por tu experiencia o por lo que conoces, también evidentemente esta situación que estamos pasando de la COVID. También hablabas un poco antes, un pelín, pero permíteme a profundir en eso un poco también, cómo lo has vivido, cómo lo habéis vivido también, al menos la gente que conoces de técnicos de enfermería. Pues mira, nosotros al principio de la pandemia lo pasamos realmente mal. Por ejemplo, en mi
Centro de trabajo, muchas de mis compañeras en el servicio de urgencias se contagiaron porque al principio las mascarillas FFP2, que son las que realmente son efectivas para la COVID-19, solo se las daban a las enfermeras. Se ve que, claro, como eran las que estaban más pegadas al paciente, empezaron a caer las técnicos de enfermería como moscas enfermas. Entonces, claro, se dieron cuenta de que realmente no estaban haciendo bien las cosas. Entonces decidieron que todos teníamos que tener una mascarilla FFP2 y fue cuando se frenaron los contagios entre el personal sanitario. No teníamos EPIs al principio, trabajamos en unas condiciones bastante lamentables. Con sacos de plástico nos hacíamos los equipos. Después parece que ya empezó a haber más equipos de protección, pero ciertamente en los geriátricos nunca fueron bien dotados de equipos de protección, nunca estuvieron bien dotados de equipos de protección. Y bueno, en los hospitales y en las zonas donde hubo mucho acúmulo de COVID, como fue en Madrid, en Barcelona, en la zona del País Vasco, que fueron las comunidades autónomas más afectadas, hubo muchísimos contagios de personal sanitario, y también en Andalucía, por cierto, en el Hospital Macarena, entre el personal sanitario hubo 600 contagios en la primera ola. Al haber esos 600 contagios, se cesó al gerente del hospital y a la directora de enfermería. Y fue cuando se frenaron un poco los contagios. En general, el personal sanitario, los técnicos de enfermería, en la pandemia lo pasamos muy mal, porque estuvimos totalmente desprotegidos, no fuimos reforzados, porque fueron reforzados otros profesionales, pero nosotros no. Teníamos que hacer el triple de trabajo los mismos profesionales. Entonces lo pasamos mal, porque aparte el paciente COVID da muchísimo trabajo, es un paciente que ahí tienes que vestirte toda para entrar, luego tienes que desvestirte antes de salir con el riesgo de contagiarte, y por ejemplo hubo muchos centros que no hubo refuerzos, entonces se contagió mucha gente por eso. Y eso la administración también lo sabía y llegaron con, digamos, el remedio demasiado tarde, porque en la primera hora y en la segunda se contagió muchísimo profesional sanitario por eso, por la falta de medios que tuvimos. En la tercera hora parece que ya tuvimos, nosotros en la tercera hora no tuvimos problema de material y tuvimos muchos más pacientes que en la primera, muchísimos más. Ahora en la actualidad, que en principio así muy generalizando mucho, que evidentemente cada comunidad y cada región tiene su nivel de pandemia, por decirlo de alguna manera, así también muy a lo rápido. También, ¿cómo lo ves? Es decir, entiendo que posiblemente esté mejor que al principio, obviamente, pero no sé un poco también, ¿realmente es así? ¿Estamos mucho mejor o todavía nos falta mucho? ¿Cómo lo veis? Bueno, mira, yo lo veo, yo creo que esto ahora ya es por comunidades autónomas, porque hay comunidades autónomas que tienen muchísima gente vacunada, como es por ejemplo Andalucía y Galicia. Galicia tiene mucha gente vacunada, Andalucía también, pero hay otras comunidades autónomas, como por ejemplo Madrid, que el plan de vacunación es nefasto, pero nefasto, porque falta muchísima gente por vacunarse, y en Cataluña pasa lo mismo. Hay muchas comunidades autónomas que tienen una carencia de vacunas o que tienen una mala organización, no sabemos por qué es, porque a estas alturas es que hay sanitarios que están sin vacunar, eso es lo que no puede ser. O sea, que haya en Madrid sanitarios que no estén vacunados a estas alturas. Es que así va este país, porque siempre empiezan las casas por el tejado. Las casas hay que empezarlas por los cimientos. Y entonces, bueno, en fin, yo creo que de todas maneras el nivel de vacunación se podría haber hecho de otra manera y estaría toda la población vacunada. Por ejemplo, como se hizo en el Reino Unido. En el Reino Unido están todos vacunados. ¿Pero por qué? Porque en el Reino Unido vacunó el ejército, los veterinarios, los farmacéuticos. Aquí solo pueden vacunar las enfermeras, porque lo dice el señor Consejo de Enfermería, que es el que manda. Porque si realmente todos los profesionales que pueden vacunar, que son muchos, vacunaran, los médicos pueden vacunar. ¿Por qué no vacunaron los médicos? Porque podían vacunar en los estadios estos que se montaron. ¿Por qué? Porque el SACHE y el Consejo de Enfermería no querían, es que estaban haciendo intrusismo. Fíjese cómo, sin embargo, cómo son en Londres, que las propias enfermeras entrenaron al ejército para vacunar. Y ahora
Toda la población está vacunada. Esa es la diferencia entre España y el resto de Europa. No hay otra diferencia aparte de esa. Que es que hacemos todo mal, porque aquí parece que es mucho más importante el sistema clasista que tienen montado en el gobierno y en los ministerios que trabajar por el bien de la población. Porque ahora en España teníamos que estar todos vacunados, todos, como están en el resto de Europa. Y no estamos porque hay una deficiencia. Y la deficiencia se llama Consejo General de Enfermería. Esa es la deficiencia que tenemos en este país. Y por eso no estamos todos vacunados. Y bueno, ya creo que por ir acabando, no sé si me dejo algún tema que consideres también importante que me haya dejado de vuestras reivindicaciones o de tu charla que darás también, esta conferencia que darás mañana también en Son Espases. No sé si me dejo, como digo, algún tema. No, bueno, yo creo que no. O sea, yo creo que es básico que el gobierno se ponga las pilas. Yo comprendo que han llegado al país y se han encontrado con muchas cosas, pero es que eso no es culpa nuestra. Nosotros llevamos 30 años sufriendo este problema. Esto es un problema de discriminación. Es un problema que si este colectivo fuese mayoritariamente hombre, estaba solucionado. Pero como es mayoritariamente de mujeres, no está solucionado. Entonces creo que hay que hacer algo, que no vamos a seguir consintiendo esto, porque ahora ya no es un problema de dinero, esto es una discriminación, y es una discriminación grave además, porque aparte está fuera del marco legal, totalmente, porque se están poniendo unas cosas y diciendo unas cosas, primero que no son ciertas, se nos están exigiendo hacer unas cosas que no están escritas en ningún sitio. O sea, tú llegas a un hospital y de repente te dicen: mira, tú tienes que dar esto, tienes que hacer esto, pero es que eso es de la enfermera. Ah, no, pero te lo delega la enfermera. Entonces, como me lo delega la enfermera, si un día la enfermera me delega tirarme por la ventana, me tengo que tirar por la ventana. Pues no, señor, las cosas no funcionan así. Y entonces, pues tendremos que hacer un plan de contingencias ante todo esto, porque lo que tenemos muy claro los técnicos de enfermería es que somos personal esencial en todo el sistema de salud, público y privado. En el sector de la discapacidad, en el sector de la dependencia, en el sector de la bueno, a ver si ahora no me sale, la diversidad funcional. O sea, en el sector de la diversidad funcional también somos esenciales. Entonces, sinceramente, ¿qué es lo que quieren? ¿Que paralicemos la sanidad? Porque si tenemos que paralizarla, lo haremos. Pero desde luego queremos lo que nos corresponde y queremos nuestro reconocimiento profesional como tienen el resto de profesionales sanitarios. Nosotros queremos el nuestro. Y los técnicos superiores también quieren el suyo, porque esta plataforma también representa a todos los técnicos superiores que están exactamente igual que nosotros, mal clasificados y mal reconocidos. Los técnicos superiores en Europa están al nivel de los grados universitarios. Tienen prácticamente los mismos créditos ECTS que un grado universitario. Entonces, no se entiende porque aquí en España somos personal totalmente devaluado. Claro, después el gobierno se extraña, es que no tenemos técnicos superiores y digo yo, ¿cómo vais a tener técnicos superiores si los tratáis como personal sin titulación? O sea, queréis tener personal cualificado, pero no pagar esa cualificación. Pues mira, eso es que tenéis mucha suerte aquí en España y un chollo sois. O sea, los técnicos superiores y los técnicos medio son un chollo para este país. Porque somos los que trabajamos, los que sacamos los trabajos adelante en todas las empresas, sin embargo, somos los que no cobramos por ese trabajo. Lo cobran otras categorías superiores que no dan un palo al agua. Yo creo que ya está bien, de burlarse del personal. Y entonces ahora el personal se ha cabreado y bueno, pues vamos a empezar a hacer una serie de iniciativas para que esto se resuelva con contundencia, porque no vamos a seguir esperando. Se nos acabó la paciencia. Y bueno, por lo que me vas contando, estoy viendo que sin vosotros, sin los técnicos de enfermería, en este caso, sois esenciales, como has dicho en todo momento, y muchas cosas no se podrían seguramente hacer o hacer tanto como se hacen.
Hombre, por supuesto. Mira si somos esenciales, que si nosotros paramos la esterilización de cualquier hospital, el bloque quirúrgico tiene que parar, porque no tienen material para operar los cirujanos. Las compañeras del bloque quirúrgico, si paran, los quirófanos se paralizan, porque no podrían operar. Pero no, vamos a cualquier sector, porque podemos irnos a las consultas, podemos irnos a las clínicas dentales, incluso hasta en los colegios. Es que nosotros estamos en todas partes. Por eso, esta plataforma se llama Sin nosotros no late, porque es la verdad, es que sin nosotros el corazón de la sanidad no latiría, porque ¿qué pasa? ¿Que el trabajo lo iban a hacer todos los médicos y las enfermeras? Eso no hay quien se lo crea, porque no es cierto. Lo que está claro es que nosotros estamos en todos los sectores sanitarios, en todos, en consultas, en hospitalización, estamos en urgencias, en endoscopias, en el área quirúrgica, en el área del corazón, en hemodinámica, en electrofisiología. Estamos en todas partes, pero parece que nadie nos ve, que solo ven a las enfermeras. A lo mejor es que alguien está bastante empeñado en que eso sea así, pero realmente eso no es cierto. Entonces, nosotros, y yo hago un llamamiento a todo el colectivo de técnicos de enfermería, que tienen que aprender a tener dignidad profesional y decir, no, yo soy técnico de enfermería y yo hago esto, esto y esto. Y esto no lo tengo por qué hacer porque no soy personal de limpieza. Y esto no lo tengo que hacer porque no soy celador. Hay que aprender a saber a decir que no. Cuando te manden a hacer una cosa que no es tu función, el celador rápido dice que no es su función, el médico rápido dice que no es su función, la enfermera rápido dice que no es su función. Pues el técnico de enfermería es lo que le falta, aprender a decir que no. Y también decías precisamente que sois también necesarios e importantes también en temas como eso, dentales o otros. Claro, es que por ejemplo en las clínicas dentales somos esenciales, porque o hay un higienista dental, que es un técnico superior, o hay un técnico de enfermería, no hay otra figura, porque ahí enfermeras no hay. Entonces, pues un poco es que nosotros, si estamos en todas partes, nos tienen que ver y nos tienen que reconocer nuestro trabajo, y no vamos a seguir estando en el limbo de la sanidad. Y me refiero a estar en el limbo de la sanidad porque todo lo que nadie quiere hacer, lo hacemos nosotros. Yo creo que ya está bien, que hay que tener pues más dignidad profesional y más amor propio y decir, mira, esta no es mi función, ¿no? Miedo tienen muchas compañías que dicen, ay, es que a ver si no me van a poder contratar, pero vamos a ver, personal esencial como somos, que no hay personal, que no hay personal sanitario, ¿cómo nos van a echar? Si no pueden estar sin nosotros, que sin nosotros no se puede desarrollar la actividad en los hospitales, ni en los centros de salud, ni en los centros de discapacitados, ni en ningún sitio. Yo no entiendo qué miedo tienen pues va a haber una huelga y van a saber realmente todos los profesionales que trabajan con nosotros lo importantes que somos. Entonces es cuando van a decir, ay, faltan los técnicos de enfermería, ay, fíjate, no está fulanito y menganito, ahora tenemos que hacer nosotros eso. A ver si así se centran y empiezan a reconocer el trabajo de sus compañeros técnicos de enfermería, que es muy importante, porque gracias a nuestro trabajo pueden trabajar los demás, los médicos, las enfermeras, los técnicos superiores, etcétera, etcétera. Todos pueden trabajar porque hay un trabajo hecho desde la nada, desde que llega el paciente. Nosotros somos los que informamos a la enfermera de cómo, en qué situación viene el paciente, si está orientado, si está desorientado, si tiene fiebre, si no tiene, si vomita, si no vomita. La primera que va a ver al paciente a una unidad de hospitalización es el técnico de enfermería, que es el que lo va a recibir a la habitación, el que le explica la política de la planta, cómo está organizada, a qué horas son las visitas, dónde está el teléfono, dónde está el timbre para llamar al personal, si tienen cualquier problema, cómo tienen que hacer. Todo eso lo hacemos nosotros, y que nadie nos vea es que es algo que yo no me puedo creer. Y ya por ir acabando, sí que también pensaba, no sé si por parte del paciente o de la paciente os sentís reconocidos, vistos, saben también un poco, también pienso a veces es difícil a lo mejor, claro, visto desde un paciente que ya tiene lo suyo Claro. y demás,
ver un poco, saber también un poco el trabajo de cada uno, que digamos. Claro, mira, yo creo que los pacientes sí se dan cuenta de esas cosas. Sobre todo los que tienen estancias largas en el hospital. Los que tienen estancias cortas no lo detectan. Pero un paciente crónico que está mucho tiempo en el hospital, eso sí detectan quiénes somos nosotros y de hecho se apoyan mucho más en nosotros realmente, porque tú es el que estás más cerca de él siempre, es que tú eres el enlace. Entonces, claro, la referencia que tiene el paciente eres tú. Es el mal llamado auxiliar, que realmente es técnico de enfermería. Pues esa es la referencia que tiene el paciente. La referencia de un hospital que tiene el paciente, tú eres el primer referente. Es el paciente, cuando tiene algo, va a acudir a ti primero que a nadie. Entonces, bueno, creo que eso pues también hay que reconocerlo. Y pues eso, simplemente acabo como he empezado. Muchas gracias, evidentemente, por conceder esta entrevista a Radio Hortown, evidentemente medio local y pequeño, pero muchas gracias y espero que sirvan estas reivindicaciones para que podáis seguir haciendo camino y se arregle toda esta problemática que nos has explicado, que lleva ya tantos años, de estos 30 y pico años o algo así que has dicho, y que se solucione. Pues sí, esperemos que se solucione, porque desde luego de esta, si no se soluciona esta vez, sí que va a traer consecuencias y van a ser graves, porque ya no vamos a seguir consintiendo esto, ya se acabó la paciencia. Los técnicos de enfermería somos buenos, pero no somos tontos. Y entonces, pues, como ya nos hemos cansado de ser buenos, pues ahora vamos a pasar a la acción, que es empezar movilizaciones y huelgas. Pues nada, pues eso, muchas gracias. Gracias a vosotros.